Gloria a Dios. ¿Están listos para comenzar? Amén. Esto es algo que nosotros hacemos especial, algo diferente. Yo en sí nunca he visto, he ido a un lugar donde ha hecho un foro de la iglesia donde las preguntas que muchos tienen, pero quizás no hay oportunidad para preguntar, no hay esa plataforma donde quizás adecuadamente se pueden contestar. De vez en cuando nosotros tomamos este tiempo donde compartimos la palabra de Dios de una manera diferente y quizás esas mismas preguntas que habían sometido algunos de sus hermanos son las mismas preguntas que tienen ustedes y entonces aquí se pueden contestar. Entonces voy a comenzar y tengo aquí una guía, simple y sencillamente unas notas para yo mirar que la gráfica esté proyectando exactamente la pregunta, los versos bíblicos y yo me pueda guiar juntamente con eso. Así que de vez en cuando me van a ver mirando las notas, pero estoy mirando para ver que la gráfica, lo que está ahí proyectado es exactamente lo que estamos cubriendo, ¿ok? Así que vamos a la siguiente gráfica a ver la pregunta. La primera pregunta que fueron sometidas aquí fue una pregunta acerca de los tatuajes. Ok, tatuajes, y la pregunta es lo siguiente: ¿qué es lo que dice la Biblia sobre los tatuajes? Entonces no me asombró de que esta pregunta la haya entregado a alguien, porque anteriormente los tatuajes se veía como algo que se ponían los delincuentes y los rebeldes, ¿sí o no? Los que estaban encarcelados, ¿verdad? Los que andaban en motocicletas, ¿verdad? Era la imagen que nosotros teníamos de aquellas personas que tenían tatuajes en su cuerpo. Pero ahora yo creo que todos aquí sabemos que los tatuajes han tomado y forman parte de la cultura popular. Vemos mucho más a menudo a personas con tatuajes, vemos a hombres, vemos a mujeres, vemos a profesionales, vemos en toda esfera de la vida a personas con los tatuajes. Así que tanto puede ser un nombre tatuado en un brazo, como también puede ser maquillaje, ¿sí o no? También en maquillaje hay tatuajes, delinear y rellenar las cejas es un ejemplo. Entonces vamos a ver y a investigar lo que dice la Biblia, pero antes quiero presentar lo siguiente. No es tanto el tatuaje, sino es la pregunta ¿por qué? ¿Por qué el tatuaje? Why do you want a tattoo? ¿Por qué tú quieres un tatuaje? ¿Por qué tú piensas que necesitas un tatuaje? Y esa es la pregunta clave que uno personalmente se tiene que hacer. Entonces, si por ejemplo estás tomando un tatuaje, haciéndote un tatuaje por la razón de maquillaje, no hay mal en eso. Obviamente es para complementar, embellecer tu rostro, lucir un poco así más presentable a tu imagen. That's okay, ¿me entiendes? Porque ese es el propósito. Pero si lo haces para quizás por una rebeldía, lo haces quizás a escondida, eres uno de menor de edad, de tus padres, lo haces porque quieres vengarte de alguien, porque así ha pasado, hacer daño, porque quieres pertenecer a cierto grupo, o quieres proyectar en tu propio cuerpo una filosofía mundana, entonces es ahí donde tienes que examinar tu corazón y ver lo que dice la Escritura. ¿Están entendiendo? ¿Qué dice la Escritura? Vamos primeramente al Antiguo Testamento y ahí está en la pantalla. Levítico 19, verso 28 dice lo siguiente: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Esto es un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento da el énfasis mucho en la conducta y la obediencia como se proyecta en el exterior. Por tanto, vemos en el Antiguo Testamento muchas cosas donde hay el énfasis en la conducta humana, cómo luce, qué hace a la vista de las personas. Y aquí vemos un ejemplo de algo en el exterior, el cual Dios
dio su opinión, su palabra sobre aquello. Tenemos que ver el contexto del cual aquí también se escribe lo siguiente. Obviamente, ni impriméis en vosotros señal alguna, está hablando de tatuaje. En el contexto de este pasaje, y también viendo y entendiendo la cultura de ese entonces, había muchas religiones, mucho paganismo, donde en sus cuerpos hacían tributos a ídolos, a dioses falsos, hasta muertos. Las naciones alrededor de la nación de Israel tenían estas costumbres, pero como Dios había apartado a su pueblo para Él mismo, y Él ahí entonces le enseñó sus leyes y sus estatutos, entonces Él le dice esto como para decir, no hagas conforme a los otros. Tú eres diferente, ¿ves? Tú me honras a mí, yo soy tu Dios. No pongas nada en tu cuerpo que vaya a dar honra, que vaya a dar tributo a un Dios falso, a un muerto, donde eso no es lo que a ti te ha sido enseñado. Por eso Él termina, yo Jehová, yo soy tu Dios, a quien yo revelé a ti mi nombre. Entonces el Antiguo Testamento hace eso muy claro sobre el exterior y cómo proyectar y la razón por qué no hacerlo. En este caso, no pongas nada en tu cuerpo, lo que se ve, para adorar a algo o a alguien de quien no es tu Dios, que está incorrecto. ¿Qué piensan lo que dice el Nuevo Testamento acerca de los tatuajes? El Nuevo Testamento ofrece pautas, pero el Nuevo Testamento no dice ni da ninguna referencia de los tatuajes, ni si hacérselo o no hacérselo. Entonces, el Nuevo Testamento, ¿cuál es el énfasis del corazón? ¿Me están entendiendo? Jesús vino a ver y cambiar el corazón del hombre. Entonces, el énfasis no es si algo en el cuerpo, sino el énfasis es que está en tu corazón. ¿Está entendiendo eso? ¿Ok? Entonces, no hay ningún mandato o ninguna regla en el Nuevo Testamento de algo en el exterior como una marca o un tatuaje, pero el énfasis sí va más allá de la piel, va al corazón, lo que está en la parte del hombre que ningún hombre, ninguna persona ve. Entonces, lo que ofrece, como dije antes, son pautas, guidelines. ¿Qué debemos de considerar si estamos considerando un tatuaje? ¿Qué dice la Biblia o qué debemos de considerar según el consejo bíblico? Entonces, ahí me pueden poner la siguiente gráfica, que es 1 Corintios 10:31. Esto es consejo para uno meditar y examinar tu corazón. ¿Por qué tú quieres hacer esto? 1 Corintios 10, verso 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, está ampliando esto, ¿ve? Lo que hagas que se vea, hacerlo todo para la gloria de Dios. Aquí el énfasis del Nuevo Testamento es la conducta interior, examinar eso para ver y examinar tu conducta en el exterior. Entonces, a guideline o un principio es, ¿estoy haciendo esto para mí? ¿Para satisfacer algo en mí? ¿Porque lo quiero hacer y no considero más nada? ¿O debe considerar si es algo que voy a poner permanentemente en mi cuerpo y le dará gloria a Dios? Puede ser tan fácil como poner algo, un nombre de alguien y tú preguntar, ¿eso, ponérmelo en mi cuerpo, le dará gloria a Dios? ¿O traerá gloria a la persona o a mí?
Entonces tienes que examinar tu corazón para determinar lo que está en el exterior y lo que se ve y pones en tu cuerpo. La siguiente gráfica, y es importante que Dios ve el corazón, ¿verdad? Dice 1 Corintios 6, 19, 20. De nuevo, una pauta, a guideline, si vas a considerar. Lo segundo es, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ve? En otras palabras, el cuerpo de uno ya no le pertenece a uno. ¿Por qué? Y ahí dice la razón. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay algunos cristianos que ven que Dios ha cambiado mi corazón, ha cambiado el interior en mí, ¿verdad? Y no consideran su cuerpo. Esto puede ser tanto como este tema de tatuaje, como también en la manera que comen, el alimento, si hacen ejercicio o no, ¿verdad? Como que el espíritu, la oración es importante, pero aquí Dios está diciendo, eso es muy importante, pero también tu cuerpo, tu salud, ves como lo que tú pones en tu cuerpo es importante para mí, está diciendo Dios. Entonces es algo que debemos de considerar, ¿ves? Porque muchas veces, oh no, I love God, He's in my heart, ¿verdad? Pero Dios aquí está diciendo, a mí me interesa todo en ti. A mí me interesa el espíritu, a mí me interesa el alma, a mí me interesa tu cuerpo, a mí me interesa tu mente. Jesús compró todo, ¿verdad? Jesús dio su vida por todo. Entonces tenemos que tener eso en mente. Aquello que vamos a poner en nuestro cuerpo es algo que de verdad Dios quiere para mí. Y esto es todo personal, porque de nuevo es el corazón donde comienza todo, y donde aquí entonces del corazón habla la boca y uno se conduce. Entonces el templo del Espíritu es mi cuerpo. Tengo que evaluar, considerar con mucha atención lo que vaya a hacer con mi cuerpo. Y la siguiente gráfica, que es otra pauta, otro principio por el cual uno guiarse, es Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que aquí está hablando el autor, que es Pablo, está en el capítulo 14 considerando la decisión personal. Hay cosas que Dios ha dejado a uno a tomar eso personalmente. La libertad de tomar la decisión personalmente, ¿verdad? Aquí habla y toca temas como, por ejemplo, si hay un hermano que acaba de comenzar nuevo en la fe y vino de un trasfondo quizás pagano, idólatra, y yo no tengo ese trasfondo. Más o menos es lo que está tocando el tema de Romanos 14. Pero me dan comida que quizás fue apartada para un ídolo y yo me la como. ¿Voy a perjudicar, voy a confundir a mi hermano que es recién en la fe, que tiene ese trasfondo? Entonces puedes optar, no lo hago por amor, ¿ves? Y por consideración a mi hermano. Entonces, cuando Pablo dice, el que duda sobre lo que come, lo que él está diciendo, si tú vas a dudar sobre lo que tú vas a hacer, ¿verdad? No entonces lo hagas porque tienes duda. Si lo vas a hacer, hazlo porque estás plenamente convencido de esa decisión, la has examinado, has orado, has considerado y sientes que el Señor está bien con eso y tú estás bien con eso, procede en fe. ¿Ves? No hagas algo por duda. ¿Ves? No tomes una decisión en duda. Y si tienes duda, entonces llévalo y dale tiempo al Señor para qué hacer. Antes que tú hagas algo, que estés plenamente convencido de que lo has orado, lo has considerado y que puedes proceder en fe, libre de duda.
¿Me hago claro en eso? Gloria a Dios. Y por eso es que cualquier cosa, sea tatuaje, sea otra cosa que vayamos a proyectar, que se haga en duda, en rebelión, para vanidad. No, para vanidad pura, no es para quiero lucir mejor, no, es por vanidad. O para seguir filosofías completamente antibíblicas, que muchos utilizan su cuerpo como si fueran mensajes móviles, ¿verdad? Que se están moviendo con esos mensajes y proyectan eso, pero son filosofías no de Dios. Entonces, si eso es que tú estás haciendo el tatuaje o cualquier otra cosa, está entonces mal y es pecado porque está mal en el corazón. ¿Ok? Por lo tanto, según esta pregunta, los creyentes deben de orar, considerar las escrituras, los guidelines, las pautas que les ofrecí, y estar completamente convencidos en sus corazones y mentes antes de hacerse un tatuaje. Y quiero dejar claro que esto es una decisión personal. ¿Ok? La Biblia no dice X o lo otro en el Nuevo Testamento, sino lo que vayas a hacer, lo hagas con un corazón íntegro, con un corazón libre de duda y que sea y procedas en fe, no en duda. Y aquel otra persona, como es una área de personal, de decisión y libertad personal, que el otro hermano en Cristo no vaya a criticar la decisión de esa persona. ¿Ok? Gloria a Dios. Amén. Vamos entonces a la pregunta número 2 y se están contestando en la manera que fueron sometidas las preguntas. La pregunta número 2 es, cuando un cristiano muere, ¿está bíblicamente bien cremar el cuerpo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bíblicamente bien o correcto cremar el cuerpo? Cremate. ¿Qué dicen, verdad? Y yo les voy a decir que esto es una cuestión, como también la pregunta anterior, una cuestión de libertad personal. Esto es una decisión personal, porque la Escritura no habla específicamente ni da ninguna enseñanza sobre la cremación. ¿Ok? Ninguna. Ahora, ¿qué se hacía en los tiempos de la Biblia? Porque si vamos a tocar el tema y el punto de que la Biblia no dio una enseñanza sobre la cremación, entonces, ¿qué hacían, verdad? A través de la Biblia, a lo largo de la Biblia, Antiguo como Nuevo Testamento, vemos que cuando alguien moría, entonces la tradición, la costumbre era de que enterrarlo en una tumba, ¿ok? Enterrarlo en una cueva o enterrar bajo tierra. ¿Ok? Eso era lo que se acostumbraba en los tiempos bíblicos. Eso era la forma común de deshacerse del cuerpo humano. Pero entonces, según los tiempos bíblicos, los tiempos van marchando y se van desarrollando. Entonces, aún los hebreos entonces comenzaron a también hacer la cremación que no hacían antes. Entonces, no hay nada de enseñanza en favor o en contra, no quiere decir que es bueno o malo, ¿ve? Es una área de decisión personal. That's it. Entonces, si uno está inquieto sobre ese tema, vamos a dar unas pautas bíblicas para a lo mejor poner en calma su corazón o también para que ustedes puedan formar una mejor opinión, un mejor entendimiento sobre lo que es cremación. ¿Ok? Filipenses 2:3 dice: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y quizás vean esta escritura y digan: Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la cremación? Bueno, tiene que ver en el sentido de que vamos a analizar la decisión si sí o no.
Entonces, cuando viene al tema de un ser amado, vamos a un esposo, una esposa, un padre, una madre, y hay en la familia aquellos que deciden cremar y hay aquellos que se oponen, ¿verdad? Entonces, el deber del cristiano, como no hay enseñanza bíblica y es una área de decisión personal, debe de considerar también los miembros cercanos de la familia. Y especialmente los miembros cercanos de la familia que son de Cristo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, mi papá ya ha fallecido, pero quería cremar a mi papá y mi mamá se oponía, entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de ir a la Escritura, a las pautas y ver que como es una área de decisión personal, donde no hay una opinión u otra, entonces Dios aquí va a considerar entonces la persona y sus deseos y entonces cede a eso, porque al final del día ya tú sabes lo que dice la palabra, tú estás convencido en tu corazón, pero esa persona también tiene su sentir y está convencido o convencida en su corazón. Entonces él o ella va a tener que vivir con esa decisión si tú te impones. Por lo tanto, no impongas eso. Si la persona desea lo otro, hazlo. ¿Están entendiendo? Porque es el ceder, ¿ves? Ser humilde y dar lugar a tener por estima a la persona a quien uno ama. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, seguimos que en cualquier decisión vamos a considerar los deseos de otros familiares cercanos. Otra guía y algo donde también se han puesto las personas, Primera de Tesalonicenses 4:16, acerca de la cremación, han citado este verso bíblico. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Esto déjeme explicarle para darle contexto. Este pasaje en Filipenses tiene que ver cuando sea arrebatada la iglesia para encontrarse con Jesús en las nubes. Yo sé que lo que yo estoy hablando quizás para alguno sea algo de, eso es fantasía, ¿ves? Eso es, ¿qué es eso? La iglesia arrebatada a encontrarse en las nubes con Jesús son ideas, son imágenes, son conceptos bíblicos más allá de nuestro entendimiento humano natural, ¿verdad? Pero dice la Escritura que va a haber un tiempo y llegará el tiempo donde el Señor va a venir por su iglesia. La iglesia significa no un edificio. La iglesia significa todos quienes hayan recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador y han dado fruto de esa decisión, fruto espiritual, ellos son salvos. Va a haber un momento donde el Señor vendrá y llamará a los suyos y vamos a ir con Él. Esto se llama más comúnmente el rapto de la iglesia. Entonces, aquí se encuentra en este contexto este verso bíblico, donde Pablo está hablando, donde que Jesús vendrá, se llevará a la iglesia, pero antes que, por ejemplo, si Él viene hoy, ahora mismo, yo me voy con el Señor. Yo voy con Él, ¿verdad? Pero antes de mí el Señor hará algo fantástico, maravilloso. Va a resucitar los muertos, ¿verdad? En Cristo. Aquellos que nos precedieron, los que vinieron antes de nosotros y han estado con el Señor, como el hermano Carlos, como mi suegro Richard Cordones, ¿verdad? Y entonces en ese momento el Señor tanto a ellos que fueron antes de nosotros, como nosotros que estemos vivos, nos llamará y nos llevará con Él. Y entonces el Señor en ese momento dará y unirá la parte inmaterial, el espíritu, el alma del hombre con un cuerpo nuevo y glorificado.
¿ok? Para ya una existencia según es necesario para estar con Él. ¿Ve? Para estar con Él según viene también la trayectoria de la historia bíblica. ¿Ves? Entonces, esas dos cosas se unirán, pero será un cuerpo glorificado nuevo, como el cuerpo resucitado de Cristo. Un cuerpo donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde no hay rasguños, un cuerpo glorificado. Entonces, el pensamiento ha sido de las personas que tienen el temor y no quieren la cremación, quizás por esto, ¿ve? Bueno, el Señor ha dicho que va eventualmente unir mi espíritu, mi alma, la parte inmaterial de mí con un cuerpo, ¿verdad? Entonces piensan, no puedo hacerle nada al cuerpo porque ese es el cuerpo, ¿ves? Pero lo que yo le estoy diciendo bíblicamente es que ese no es el cuerpo, va a ser un cuerpo incorruptible. ¿Ve? No este cuerpo, ¿verdad? Que de ceniza fue hecho y de ceniza regresará. Es un cuerpo nuevo. Por lo tanto, Dios no está limitado, ¿verdad? No está limitado en ninguna manera de tomar lo que Él ya había formado en nosotros y hacer algo nuevo. Él es Dios y considera también a Pablo, a David, a Abraham. Ellos han estado muertos por miles de años. Sus cuerpos ya no son cuerpos. Sus cuerpos son ceniza. Sus huesos estarán, porque otra idea es, pero el hueso se quemará. Pero Dios de la nada hace un cuerpo nuevo. Él no está limitado a nuestras limitaciones humanas y naturales. El cuerpo de muchos de los profetas, los cuerpos fueron decapitados. Esteban fue apedreado. ¿Ve? Y eso no lo había también Dios, supo en su conocimiento anticipado que iba a suceder, claro. Pero Él no está limitado a este cuerpo. Él va a ser un cuerpo nuevo. Así que si has estado considerando, y esto ha sido algo que a lo mejor te ha dado a ti el temor de proceder hacia tomar una decisión, que quede clara bíblicamente, no opinión pastoral, bíblicamente, de que Dios va a tomar lo que sea, lo que quede, y va a hacer algo nuevo. ¿Ok? Él no está limitado a eso. Así que lo más importante y lo que quiero enfatizar es que nada va a impedir a que Dios resucite tu cuerpo a un cuerpo incorruptible y nuevo. Y lo más importante, y aquí quiero hacer el énfasis, el hincapié, no es qué hacer con tu cuerpo. Esa no es la pregunta más importante. No es qué hacer con tu cuerpo aquí en la tierra, sino a dónde irá tu alma y tu espíritu. ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿A dónde irá mi alma y mi espíritu, la parte inmaterial de mí, después de la muerte? Esa es la palabra importante. El cuerpo aquí se quedará, ya no tiene más uso. ¿Dónde irá mi alma y mi espíritu? Si eres de Cristo, tú irás con Él. Tú lo verás a Él. Esa es la realidad. La Biblia es clara que aquellos que ponen su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador y vive para Él y Él vive en ellos, ellos irán al cielo. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo y tú vives para Él, tú irás al cielo. Yo iré al cielo. Mi cuerpo aquí se quedará, pero yo estaré en la presencia del Señor. Aquellos que rechacen a Jesús, esto es the important thing. No es el cuerpo, del énfasis tanto en el cuerpo, por eso la tatuaje y esto, y cirugías y todo. Hay una énfasis tremenda en el cuerpo. Pero lo que Jesús quiere que nos concentremos es lo que el hombre no ve. Lo importante, lo que es eterno. Y eso es tu alma, tu espíritu. Porque aquellos que rechazan a Jesús como Señor y Salvador y su promesa de vida eterna,
ellos no irán al cielo. Ellos serán separados de Dios y sufrirán en el infierno. Y esa es la realidad. Y quizás esa es otra pregunta que me pueden hacer en el próximo foro. Lo del cielo y del infierno. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la pregunta y eso es el mensaje importante en este tema. Gloria a Dios. Amén. Amén. Regocíjense en el Señor. La pregunta número 3 y la gráfica siguiente trata con Israel y Palestina. Algo que está recién, sucedió hace 2 semanas atrás, un poquito más. Entonces la pregunta que se ha presentado es, ¿no deberíamos orar tanto por Palestina como por Israel? ¿Ok? La respuesta, y le voy a dar todo lo que podemos dar en espacio de tiempo, la respuesta a esta pregunta es sí y no. Sí y no. Sí, debemos de orar por todo el mundo. ¿Están entendiendo eso? Debemos de orar por Palestina, por los padres que han perdido hijos injustamente, por las viudas, por los abuelos, por las atrocidades. Dios ama al mundo. Él dejó bien claro y escrito en su palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él ama al mundo y nosotros somos llamados a amar a todo el mundo, a todas las personas. Debemos principalmente orar por la salvación que venga a la área de Palestina, a las vidas de los que ahí residen, que ellos pongan su fe en Cristo como su Señor y Salvador. Debemos de orar por todas las regiones del mundo. Estamos llamados a servir todo y tener compasión por todos. Jesús, vemos en los evangelios, tuvo compasión por todo. La mujer adúltera, el leproso, ¿sí o no? ¿Ok? Todos. El publicano, Mateo, quien llamó a seguirle a él, Jesús tuvo compasión de 5,000 hombres, más 50 mujeres y niños, y los alimentó. Jesús lloró cuando murió Lázaro. Jesús muestra su compasión, y si somos hijos del Altísimo y seguidores de Cristo, nosotros también. Claro que sí, debemos de orar. Pero también yo dije que no. Y no es que no debemos de orar. Yo voy a explicar el no, porque según aquí con la pregunta, tanto por, y eso es la palabra clave, y quiero hacer énfasis en esto, bíblicamente. Quienes han tenido y tuvieron esta pregunta que la entregaron, y les doy muchas gracias por cada uno de ustedes, porque me gozo y tengo mucha humildad y reverencia al Señor, reverencia hacia Él en contestar estas preguntas. A todos, como en las otras anteriores como esta, le tengo que preguntar lo siguiente, y es esta pregunta. ¿Es usted un creyente en la Biblia? Porque uno puede decir, yo creo en Jesús, recibí a Jesús, pero ¿crees? Y si eres un creyente, la respuesta es sí. ¿Crees en la Biblia? En todo su contenido, lo recibes, lo crees. Y es la Biblia tu autoridad final en todos los asuntos. Porque hay muchos que se llaman ser cristianos, pero lo son por nombre. El cristiano tiene que saber y conocer lo que dice el manual de su vida, la Biblia. Tiene que tener un conocimiento bíblico, ¿verdad? Porque ¿cómo entonces vas a saber lo que Jesús quiere de ti, espera de ti, las promesas que Él te ha dado para ti? ¿Ves? Lo que Él te ha dado para tu familia.
para tu alrededor, para la iglesia. ¿Cómo vas a saber si no tienes un conocimiento bíblico? Entonces, el cristiano tiene que conectar siempre su vida con la palabra de Dios y hacer con su vida según las instrucciones de la palabra de Dios. Hay fracasos, hay errores que vamos a cometer, pero cuando lo cometemos sabemos que no estamos solos, que Jesús está con nosotros, que abogado tenemos en Él y tenemos la palabra de vida que nos alienta a seguir y seguir corriendo la carrera. Entonces, antes de contestar esta pregunta, tienes que preguntarte a ti mismo, ¿la Biblia es la autoridad final en mi vida en todo asunto? Si es sí, entonces vas a recibir esta respuesta. Primeramente, la historia bíblica, principalmente desde el primer libro de la Biblia y todo el Antiguo Testamento, trata con una nación y trata con Dios relacionarse con esa nación. Y a través de la relación de Dios con esa nación, la nación entonces relacionarse con las demás naciones. Esa nación es Israel. Ese es el pueblo que Dios escogió para transmitir quién es Él, para transmitir su corazón hacia ese pueblo y ese pueblo entonces transmitir aquello del único y verdadero Dios y creador del mundo a las otras naciones. Entonces, la Biblia completa, de Génesis y vamos a ir hasta el Antiguo Testamento, trata con Dios relacionarse con el hombre y específicamente Dios relacionarse con el hombre a través de una nación, Israel. Cuando entramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, entra Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros en la historia humana. ¿Dónde entra Jesús? En Israel. Los pies del Salvador tocan tierra y la tierra es la tierra profetizada donde iba a nacer el Mesías de esa nación, la tierra de Israel. Ahí Jesús comparte lo que es las leyes, las reglas, los preceptos del reino de Dios. ¿Ve? Haciendo énfasis ahora no tanto en la ley, pero en el corazón, ¿verdad? Estableciendo el reino de Dios en el corazón de hombre. Escoge a sus seguidores, todos los cuales son israelitas, judíos. ¿Amén? Ahí van con Él, son instruidos por Él. Él da que va a tener que morir, como predijo los profetas del Antiguo Testamento, todos judíos. ¿Ok? De que va a Él morir, pero va a también resucitar. Ahí sucedió. Él dijo que iba a ascender al Padre para que viniera el Consolador, el Espíritu Santo, y fuera derramado. ¿Dónde fue derramado el Espíritu Santo? Primero, en los corazones de hebreos, de judíos. ¿Quiénes fueron los que dieron los primeros sermones o discursos? Hebreos, judíos. ¿Quiénes fueron los que llevaron el evangelio de Jesucristo hasta el fin del mundo? Uno en específico y en particular llamado Pablo, hebreo, judío. Gracias a una nación que produjo a profetas, líderes, apóstoles, tenemos nosotros la Biblia. Todos los autores de la Biblia, salvo uno, Lucas, nacieron en tierra de Israel y son judíos. Entonces, por eso la mitad de esa pregunta es no. Porque debemos de ver la situación en o con Hamás, Palestina e Israel más allá de nuestros ojos físicos.
Debemos de ver más allá de las noticias y los titulares, porque lo estamos viendo con ojos físicos. ¿Y por qué tenemos que verlo más allá de ojos físicos? Porque como cristianos, la Biblia es tu autoridad final, ¿right? En todo asunto. Y nuestro filtro es la Biblia, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es verdad, de lo que es mentira y lo que es el corazón y el deseo de Dios. Por lo tanto, debemos de ver la situación en el Medio Oriente desde una perspectiva bíblica. ¿Ok? La Biblia nos instruye, y aquí la parte no, ¿ok? Específicamente a orar por Israel. Quiero que vean la pantalla el verso en el libro de Salmo 122, 6 y 7. Dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. ¿Están entendiendo eso? Hay una conexión directa. ¿Están viendo esto, hermanos y amigos? Entre orar por Jerusalén y una prosperidad. ¿Están entendiendo eso? Una prosperidad individual. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Yo quiero que ustedes sepan que la palabra Jerusalén, si no lo saben, es una palabra compuesta de dos, ¿ok? De dos palabras, rey y paz. La palabra Jerusalén significa rey de paz, ¿ok? Y ahí nos dice específicamente el salmista David de orar por esta tierra. Quiero ahora tomar algo cotidiano de tu vida para darle perspectiva a eso, orar por Jerusalén. Yo les quiero decir que cada 4 de julio, cada Memorial Day, el pastor y yo sacamos, adivinen qué bandera y la ponemos alrededor de nuestra casa. ¿Cuál bandera? La americana. Why? Porque es mi nación. ¿Están entendiendo eso? Porque es mi nación, donde Dios me puso, donde yo nací, ¿verdad? Donde he hecho mi vida, donde Dios me ha bendecido. Amén. Vamos a poner en perspectiva que, a ver, ¿cuántos venezolanos hay aquí? ¿Cuántos venezolanos? ¿Cuántos de ustedes oran por su país? ¿Por qué? Porque es su país. Eso no tiene que ver que no amen a los mexicanos, o los de Guatemala, o los de Cuba, ¿me entiende? Pero es su nación. Están viendo un juego de fútbol, ¿verdad? De soccer, como es conocido por nosotros. ¿Por quién ustedes están animando? Por tu país, porque es tu país, es tu nación, ¿verdad? ¿Quiere decir que tú aborreces a Argentina? ¿Aborreces a otro país? No, tú estás aplaudiendo, tienes hasta la vestimenta, los colores de tu país. Sacas la bandera aún de tu país porque es tu nación. Y sientes esa conexión. Entre las naciones, Dios tiene sus ojos puestos. No que aborrece, obviamente Dios ama al mundo, estoy dando la perspectiva bíblica. Pero entre las naciones, no individuales, no personas, entre las naciones, Dios ha puesto sus ojos en Israel. Y no puedes comparar eso con lo demás. Dios dice de Israel, es la niña de mis ojos. Dios tiene propósito con esa tierra y con ese pueblo. ¿Ok? Y nos instruye específicamente a orar por esa tierra y ese pueblo. Why? ¿Por qué? Le voy a dar las razones dentro de lo que yo voy a categorizar pasado, presente y futuro. ¿Cuántos saben que en Israel hay un pasado, hay un presente y hay un futuro? Vamos a ver el pasado en la siguiente gráfica. Ok, dice
Génesis, aquí es donde comienza todo. Génesis 12, 2 al 3 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? Este es Dios hablando, y aquí hablando específicamente a un hombre quien Él escogió, y comienza el llamamiento aquí del pueblo hebreo, de la nación de Israel. Y el patriarca de esto es Abraham. ¿Ok? Él aquí habla a Abraham y Él le dice, muévete de donde tú estás, yo te llevaré a una tierra donde yo ahí te pondré. Y en esa tierra, Abraham, yo te voy a bendecir. Y voy a bendecir no solamente tu vida, voy a bendecir la tierra. Y aquellos que están contigo serán bendecidos. Y aquellos que están con esa tierra serán bendecidos. Aquellos que están contra ti no serán bendecidos. Aquellos que estén contra esa tierra no serán bendecidos. ¿Ok? Esta es la promesa de una nación, de la nación de Israel. Bendeciré a los que te bendicen. Tanto es una aplicación individual, ¿ves? Individual para una vida, como una aplicación también nacional. Yo firmemente creo, gracias, hasta el día de hoy, firmemente, que en los Estados Unidos es bendecido porque tiene a Israel como un aliado. Y es su aliado, definitivamente. El momento que los Estados Unidos retire su apoyo, ahí empiecen a temblar sus rodillas. Empiecen a temblar. Estaba un poquito así durante un tiempecito, pero gracias al Señor que hasta el día de hoy, aún esta administración ha apoyado la causa de esa tierra. Porque los que te bendicen, ¿verdad? Serán bendecidos. Por eso, el orar por otro, pero hay un énfasis en Israel específico. Maldeciré a los que te maldicen, dicen también. Esa es una promesa individual como también nacional. Israel está rodeada de enemigos. Rodeada de enemigos que tienen un objetivo: erradicar el pueblo judío de la faz de la tierra. Ese es el objetivo. Individualmente cada persona en esas naciones piensa lo mismo, no. Pero como nación, si bendigo, seré bendecida. Si maldigo, seré maldecida. Yo, pastor, muchos de aquí apoyan y oran por Israel. Pero si la administración, esta o futura, cancela su apoyo, todos vamos a sufrir esas consecuencias. Igual, por eso el Señor nos pide orar por los líderes para que vivas que en paz y tranquilamente. ¿Ves? Porque las decisiones de ellos impactan cómo vas a vivir tu vida. Oremos y no cesemos de orar por nuestros líderes locales, estatales y nacionales. ¿Ves? Como también por el mundo entero. Israel está rodeada de naciones que quieren destruirlas. Jamás. Es un grupo dentro de una tierra, y ese grupo es un grupo terrorista que quiere eliminar al pueblo hebreo. De tal manera que entraron con furor como asesinos y a quitar vidas inocentes. Lamentablemente, el que te maldice será que maldecido. Lamentablemente, por un grupo, la tierra de Gaza completa sufre las consecuencias. ¿Entienden eso? Hay un presente para Israel, y esta es yo creo que la otra gráfica. Hay un presente que también aquí está conectado con el futuro.
Y aquí en Romanos 11 es un capítulo donde Pablo habla específicamente de la nación Israel según los tiempos escatológicos, significando los tiempos que vendrán en la segunda venida del Señor. Y dice esa palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Quiero ahí tomar una pausa. Ese es el presente estado de la tierra de Israel. La nación por completa no ha recibido a Jesús como su Mesías. El plan de Dios era que la nación, a quien se le dio y reveló su nombre, sus leyes y estatutos, a quien se profetizó que vendría el Mesías, que la nación completa, cuando llegó Jesús, recibiera a Jesús como su Mesías. Pero así no fue. Que individualmente recibieron judíos a Jesús, claro, pero como nación eso no sucedió hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, espiritualmente, Israel como nación está endurecida. Sus ojos están velados hacia Jesucristo, hacia el Mesías de ellos. Ese es su presente. La iglesia de Cristo, quien reconoce esto por la Escritura y sabe el trayectorio de la Escritura y Dios según su propósito con esta nación, la iglesia de Cristo ahora intercede por el pueblo de que es de Dios como nación, a orar que ellos tengan la vista espiritual para ver que Cristo es su Mesías. Para los que están ahí dentro de Israel, que son judíos mesiánicos, puedan escuchar y puedan ellos entender y ver que Jesucristo es su Mesías, que Yeshua es su Mesías. Ese es el propósito de la iglesia, de orar por el pueblo judío por salvación y por la tierra de Israel, que siempre va a salir victoriosa. ¿Okay? ¿Y por qué yo lo sé? Porque hay un futuro para Israel. Ya la Biblia me dice que Israel no va a ser erradicada. Pasará sus tiempos difíciles como todos los tiempos que ellos han pasado. Han vivido en guerra y defendiéndose de guerra. Pero la tierra aquí va a estar. Why? Porque sigue diciendo esa escritura, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, hasta que todo lo que el Señor haya escogido de los que no son judíos hayan recibido a Jesucristo como su Mesías y el Señor venga por ellos en el rapto y se los lleve. La iglesia de Cristo. Esa es la plenitud de los gentiles. Así que ya tenemos un tiempo señalado por Dios. Presentemente Israel está endurecida, pero va a venir un tiempo donde Israel no va a estar endurecida. Y ese tiempo ya está indicando esa escritura, como otros, que va a suceder aún después que la iglesia de Cristo, que está compuesta de personas no judías y de judíos también, se vayan en la presencia del Señor en el rapto, y aquí en el tiempo de tribulación quede el remanente de judíos con otras naciones, pero el remanente de judíos. Y dice la escritura que ese remanente en totalidad va a recibir a Jesucristo como su Mesías. Dice ahí, hasta la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel, ¿cuándo? En tiempo de tribulación, en la venida de Jesucristo, cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, no el rapto, regrese en su segunda venida. ¿Dónde va a regresar Jesucristo? ¿Dónde va a pisar los pies? Como le dijo el ángel, de donde tú mismo viste a Jesús ascender, así tú lo verás también venir. Él va a venir y va a tocar Israel. Y va a reinar 1000 años. Y toda Israel, todo el remanente de ese, será salvo. Ahí en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo establezca su reino en la tierra, porque es un pacto que Dios hizo con esa tierra, con David, el pacto davídico, que Jesús va a sentarse en el trono de David, o sea, va a reinar en la tierra. Y en ese momento Israel, todo como nación, va a reconocer que Él es el Mesías. Ahí y solamente en ese tiempo, entiéndame bien, nunca desde la tierra prometida que le dio Dios a Israel, ha ubicado Israel toda esa tierra. Hasta el día de hoy Israel no ubica toda la tierra.
de las expansiones que le indicó Dios. Solamente en el tiempo de la venida del Señor, Israel va a ubicar todo el territorio delineado por Dios para ellos. ¿Que Israel será victorioso? Yes, porque ya yo lo sé. Jesús viene. Y de ahí Jesús va a reinar. Y nosotros con Él. Gloria a Dios. Sigue diciendo, como está escrito, vendrá de Sión. Aleluya. El libertador, Jesús de Sión, que apartará de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. La impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. La segunda venida de Jesús. Aleluya. Como Dios prometió, la salvación de Israel implicará tanto un despertar espiritual como un hogar geográfico. Vendrá de Sión. Aleluya. Esa es la tierra de Israel. Un día Jesús gobernará sobre la nación judía y sobre todas las naciones desde Jerusalén. Es más, le voy a dar otro dato en el libro de Apocalipsis. Cuando ya venga el final de todo, cuando ya no haya cielo y tierra, como dice la Escritura, yo creo que la hermana lo dijo en la oración, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ustedes saben esa Escritura. Dice el Señor que esta tierra como se tiene que deshacer, mis hermanos, porque es una tierra caída, es una tierra de pecado, ¿ves? Igual que nosotros somos personas de pecado. El Señor murió por nosotros, para redimirnos a nosotros y redimir la tierra. Va a venir el día donde Jesús va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Ustedes saben cómo se llamará ese lugar. La Nueva Jerusalén. Si Dios tiene propósito especial con Israel, es indudable a través de toda la Escritura. Por eso es que específicamente pasado, presente y futuro, la Iglesia de Cristo especialmente tiene que estar en oración específicamente por Israel. Gloria a Dios. Y en ese tiempo donde Jesús gobernará, también los enemigos de Israel serán juzgados. ¿Cuándo, Señor, tú nos viste? ¿Cuándo, Señor, le dimos a comer a este y te lo dimos a ti? Te digo yo, cuando le diste a dar a comer a uno de estos más pequeños, me lo hiciste a mí. ¿Ustedes saben esa Escritura? Los más pequeños son Israel. Me lo hiciste a mí. El último verso bíblico que lo quiero dejar para el futuro de Israel es Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Debemos de orar para que el mundo se vuelva a Jesús y siempre se arrepienta de sus pecados para salvación. Israel principalmente y todas las naciones que vengan a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Que Dios los bendiga, mis hermanos.